Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio. Pero, dicho esto, os preguntaréis, ¿tiene sentido un podcast que hable de transición ecosocial y de objetivos de desarrollo sostenible financiado por una institución pública? Quizás sí. Porque lo que pretende este observatorio es traspasar los límites cronológicos y temáticos de la Agenda 2030 para buscar una agenda que sea más ambiciosa y hacerlo de tal forma que además se puedan implicar todas las instituciones para que la agenda sea realmente transformadora. Ante esta emergencia climática no valen solo las buenas intenciones, necesitamos un cambio real. El capítulo de hoy ha habido que pelearlo. Por lo visto, la perspectiva de género y el feminismo son cosas que tenemos súper interiorizadas y que atraviesan transversalmente todo lo que hacemos. Hemos alcanzado la igualdad absoluta. Y no hay ni acoso ni discriminación en ningún lugar de nuestra universidad. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Qué pasa con los testimonios que están saliendo en redes todas estas semanas de verdaderas historias de terror y violencia que cuentan nuestras compañeras en tu barrio, en tu garito, en tu facultad? Los monstruos no están solo en las películas. Pueden ser tu rapero, tu poeta favorito, tu profesor progre, tu pareja. Como sociedad está claro que no hemos sido capaces de construir espacios seguros y además no todos partimos del mismo lugar. Aquí estamos hablando desde nuestra perspectiva de estudiantes universitarias que hemos sido capaces de pagar las tasas cada vez más caras, que hemos podido estudiar másteres de género, hemos podido leer autoras que nos inspiraran y hemos podido compartir lucha con compañeras diversas. Pero no ha sido fácil para muchas. Esta es también la historia de familias que han cruzado el charco y lo han dejado todo para venir a vivir aquí, que han tenido que esforzarse el doble por conseguir trabajo, vivienda, papeles. La de todas las hijas de madres solteras que durante años se apañaron como pudieron para que sus hijas pudieran estudiar una carrera universitaria. No ha sido fácil. Y no es fácil volver al pueblo y aguantar los comentarios y burlas de la familia porque la niña estudia una carrera en vez de hacer lo que debería. Eso sí, a nadie le importa que el niño haga lo que le da la gana y que con sus 30 y tantos siga viviendo en casa. No es fácil tener que currar mientras estudias una carrera, tener que conciliar la vida con los hijos, tener que hacerse cargo de personas dependientes. Y por si fuera poco, tenemos que aguantar que nos griten por la calle putas o ninfómanas, como cuando pasas por la puerta del Colegio Mayor Elías Aguja, al que, por cierto, la universidad ni siquiera decidió amonestar ni sancionar. Le salió gratis. Todas sabemos de decenas de denuncias contra profesores ante los organismos de la propia universidad para velar por nuestros derechos, atender a las víctimas y sancionar a los infractores. Pero la mayoría quedan en nada. Al final, eres tú la que te la juegas a que te señalen, a que te abran un expediente. ¿Y qué pasa con el expediente de los acosadores? ¿Qué detergente usa la sociedad para que queden siempre limpitos? Son tiempos oscuros para la ciencia y para el sentido común. La universidad tampoco es inmune al virus incel que propaga la manosfera. Hoy, en Agenda Caliente, hablaremos con docentes que tratan en sus clases de construir una sociedad más justa, solidaria y igualitaria. En definitiva, una sociedad sostenible para todas y para el planeta. Bueno, bienvenidas. Tenemos hoy con nosotras a Asunción Bernardez Rodal, catedrática de periodismo, especializada en estudios de género, que ha sido mucho tiempo directora del Instituto de Investigaciones Feministas de aquí de la Complutense, y a Celia Díaz Catalán, profesora de Sociología, Metodología y Teoría, que estudia la percepción social de la ciencia, la tecnología y la desinformación. También ha tratado un montón de cuestiones de género. Primero que todo, bienvenidas y gracias. Nada, quería preguntaros un poco, así en esta conversación informal que vamos a tener hoy, tranquilamente, sobre vuestra experiencia como docentes, pues tratando estos temas así, cuestiones más de género. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo estáis? Bueno, yo como tengo ya mucha edad, pues he vivido un proceso en la universidad, la verdad, que ha sido muy interesante porque
He vivido el momento en que empezaron a introducirse asignaturas, por ejemplo, más específicas sobre estudios de género. Entré en el Instituto de Investigaciones Feministas, que fue el primer núcleo de personas que se formó pues a finales del siglo XX, ¿no? Ya había gente ahí trabajando. Sobre todo eran gente de historia y de filosofía en aquel momento, ¿no? Que empezaron a plantearse la posibilidad de incluir esta perspectiva de género en ese tipo de estudios. Entonces eso fue muy rico porque la parte de historia, tanto la historia como la filosofía, que proporciona conceptos, bueno, pues ayudó muchísimo a otras disciplinas y a animar a gente de otras disciplinas a entrar ahí, ¿no? Nunca ha sido un lugar ni de mucho recurso económico, un instituto académico nunca es así, sino que es más bien, pero sí que ha sido un lugar importante porque fue un punto de encuentro, ¿no? Sobre todo de mujeres, porque casi todas eran mujeres, que vieron la necesidad de introducir esta perspectiva y sobre todo cambiar como las raíces de la epistemología académica, de investigación, ¿no? Entonces eso fue un núcleo muy potente. De hace ya muchos años, la gente ya está jubilada, por ejemplo, esa primera jornada de profesorado ya se ha jubilado, pero sí que dejaron una semilla muy importante. Luego, claro, las políticas públicas fueron cambiando y surgió también la imposición un poco que vino después de la Ley de Igualdad de desarrollar lo que son las unidades de igualdad. Que las unidades de igualdad no es lo mismo que, por ejemplo, con un instituto, ¿no? Que el instituto simplemente se ha movido siempre con gente que investigábamos en género, de manera democrática se elige a alguien y las unidades de igualdad no. Las unidades de igualdad están muy bien porque es un compromiso que todas las universidades tienen de generar pues un órgano que esté pendiente de cómo se va desarrollando la igualdad en la universidad. Pero están nombradas por los equipos rectorales, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia de los dos, digamos, organismos así como fundamentales que ha habido como en la universidad. Luego, claro que hay muchos grupos de investigación, muchos grupos de trabajo en otras facultades, de tal manera que yo creo que hoy día la verdad que vivimos un momento muy bueno en cuanto a grupos de investigación, a grupos de trabajo más o menos formalizados, que están fuera de esas dos estructuras y hay un panorama que es riquísimo, ¿no? Y esto es por hacer un poco, digamos, un reconocimiento a lo que ha sido como una trayectoria de muchas mujeres de antes, porque creo que forma parte del feminismo ese reconocimiento, ¿no? El reconocer gente que ha estado antes, que ha trabajado, que se habrá equivocado, que la habrá hecho mejor, que la habrá hecho peor, pero que está ahí este caldo, ¿no? Ahora mismo vivimos un momento distinto, donde yo creo que vivimos un poco la paradoja de que se ha institucionalizado los temas de género, están muy institucionalizados. Hay también yo diría un feminismo difuso en los medios de comunicación, por ejemplo, pero vivimos en la paradoja o esa es mi experiencia ahora mismo, que ya paso a lo experiencial, pero voy a dejar que hable Celia también, o que introduzca Celia todo esto de lo experiencial a lo mejor, pero creo que vivimos por otro lado un momento ultraconservador, ¿no? Que no hemos vivido durante estos últimos 20 años o 25 años en los que yo tengo experiencia. Creo que ahora ha cambiado algo de manera muy, muy rápida y que tal vez requiere que nos situemos a lo mejor en un espacio diferente como profesoras, como profesores que atendemos a los temas de género. Pero bueno, Celia, no sé si te apetece comentar algo. Sí, me gustaría comentar sentido, ¿no? sobre lo que estás diciendo, ¿no? Que sí que es verdad que creo que hay que destacar la tarea de la Universidad Complutense, sobre todo lo que se refiere a, no sé si la parte institucional, ¿no? Pero sí más la que nace de abajo arriba, tanto en el sentido del Instituto de Estudios Feministas Complutense como, bueno, pues todos los grupos de investigación que salen, y no solo eso, sino también asociaciones de estudiantado, ¿no? Que han hecho muchas tareas en función de la igualdad, también, bueno, pues de la visibilidad de estos temas, pero sí que nos hemos enfrentado siempre a ¿no? el inmovilismo de la propia universidad frente a estos temas, desde denuncias con profesores, ¿no? O sea, yo recuerdo que como alumna sufrí el acoso de un profesor, y cuando tenía a un estudiante en prácticas me vino con una acusación del mismo profesor y era
¿no? Era una cosa que clamaba al cielo, que pudieran pasar 20 años entre una cosa y la otra y que este señor pues siguiera aquí y no había tenido ningún tipo de amonestación y además presumía de que no le podíamos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ante estas cosas es verdad que la universidad siempre ha estado muy atrás. O sea, debemos decir que el papel podría ser mucho más fuerte, ¿no? De hecho, bueno, pues en el caso de compañeras de departamento incluso ha habido una violencia institucional bastante grande por denunciar este tipo de comportamientos, ¿no? Incluso dentro de el cumplimiento del protocolo antiacoso que había en la propia universidad, ¿no? Como parece que ponemos ciertas, ¿no? Lo que decías de que hay una institucionalización de los estudios de género y de las políticas de género, pero parece que a veces con ponerlo en la página web o con ponerlo en algún sitio, pues ahí se queda, ¿no? Que esto es un poco lo que hablaría Sara Ahmed como esa performatividad a partir de la institucionalización, ¿no? de una política como esta. Luego sí que es verdad que vemos, ¿no? En clase, no sé si es tu, bueno, sí, sé que es tu, tu experiencia también porque lo hemos comentado, pero yo llevo dando menos años clase porque he hecho también otras cosas antes y bueno, pues sí que he visto cambios a la hora de hablar de género, ¿no? También, pues esto de elegir la última me ha tocado también una experiencia en diferentes facultades. Y también reconozco que no es lo mismo hablar, ¿no? Dentro de la sociología o las relaciones de género, hablar aquí que hablar en derecho, que hablar en medicina, ¿no? Las reacciones del estudiantado no son iguales, ¿no? Aquí, de alguna manera, aquí ya la gente viene como más aprendida, más sensibilizada, o quizá elegimos este tipo de estudios, ¿no? Porque tenemos pues ciertas formas o perspectivas de la vida, aunque esto también ha cambiado, debo decir, ¿no? No sé si esto... Sí. Bueno, primero, Celia, sí, yo creo que desde luego tienes toda la razón del mundo, ¿no? Porque también es paradójico esto, cómo se ha producido esa institucionalización, pero claro, en el fondo, por ejemplo, tú has aludido a los temas de violencias, de acosos, claro, son temas que si la sociedad no cambia, claro, siguen estando ahí, porque lo que ha sido muy cómodo y también muy perverso ha sido como... bueno, pues desde la institución es dar como pequeñitos espacios, ¿no? Pequeñitos apoyos y tú dejas aquí, dices, bueno, pero déjalas ahí que estén tranquilas, ¿no? Uh-huh. Y que no den mucho la lata. Les abrimos un espacio aquí, pues eso, una unidad de igualdad o en un instituto, una cátedra de género, no sé qué, pero por otro lado, bueno, pues al final tú tienes muchísima razón que si cuando nos encontramos como personas que vivimos en la comunidad universitaria con problemas concretos y cuando necesitamos ayuda ahí, es verdad que la universidad debería tener otros mecanismos para atender estos casos de violencia y de discriminación que son terribles en sí mismos, ¿no? Uh-huh. Y ahí desde luego que hay que hacer crítica en la institución, estoy totalmente de acuerdo. Y luego ahora parece que es todo como bonito, pero nunca ha sido bonito, ¿no? O sea, lo podemos decir ahora, es verdad que hay asignaturas que tienen ese perfil, pero yo creo que sigue habiendo un problema, que más que las asignaturas, por ejemplo, con perfil, somos las personas que tenemos perfil. No hay tantas asignaturas. De hecho, por ejemplo, en los grados, en la formación de los grados, hay muy pocas asignaturas que tengan un contenido de género de manera directa, ¿no? Y se deja muchísimo a que la persona que imparte algo tenga ese perfil, ¿no? Que sea transversal, esta cosa de la transversalidad. Esto es una broma. Esto ha sido y es una broma, porque si la gente no tiene el perfil no te lo va a dar, ¿no? Claro que deberíamos tener esa... y de hecho, bueno, cuando se han contado un poco, por ejemplo, las asignaturas directamente con contenido de género, en los grados hay muy pocas. Lo que sí tenemos son estudios, por ejemplo, de doctorado, de másteres, sí que ahí ha cambiado muchísimo el panorama, ¿no? Hay especializaciones de género, un montón, pero en los grados, y en el fondo es muy importante que estuvieran contenidas en los grados de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros en periodismo solamente tenemos una asignatura que es optativa de medios de comunicación de género en periodismo, pero no lo hay en comunicación audiovisual, no lo hay en los estudios de imagen, o sea, en publicidad, perdón. Y claro, ¿y eso por qué no lo hay?
Pues porque en el fondo muchas veces como se gestiona la comunidad universitaria, como nos gestionamos, esa base yo voy a decir como una especie de personalismos, ¿no? Los departamentos se pelean por tener una docencia, tener otra docencia, y no se piensa en la formación integral de la gente, ¿no? Entonces tenemos estos problemas que como asignaturas tenemos muy pocas. O en educación o en asignaturas que tradicionalmente han tenido esta formación de manera más informal, ¿no? Que no está mal que esté en la formación, digamos, fuera de la formalidad, pero esto sigue siendo problemático, ¿no? Como si pensamos en planes de estudio, en qué estamos haciendo, ¿no? Problemático, y en realidad nos estamos saltando ciertas reglas, ¿no? Porque en realidad ya, según la LOSU, todos los planes de estudio, de hecho lo ponemos, tienen que tener dentro pues todos los ODS, ¿no? Entre los cuales está pues la igualdad, la equidad de género, etcétera. Entonces, de alguna manera, el no tenerlo tan en cuenta y que los coordinadores de grado, ¿no? Las coordinadoras de grado no vigilen este tipo de cuestiones, pues también hace que esto tenga sus efectos, ¿no? Y que, como dices, ha habido una especie de modelo espontáneo que depende del profe de turno, pues pusiera ese énfasis en estas cuestiones, pero lo cierto es que ahora mismo estamos obligadas, ¿no? No solo en política, sociología, no solo en ciencias de la información, sino en todos los grados universitarios. Esto debería ser así tanto con el medio ambiente, ¿no? Como con las cuestiones, especialmente con las cuestiones de género, ¿no? De equidad. Entonces, bueno, pues ya se debería un poco tener en cuenta esa vigilancia, ¿no? Que desde luego desde el observatorio lo vamos a hacer, o sea, en todos los grados, en todos los planes de estudio, en todas las programaciones docentes, ¿no? Que es la idea, porque debería estar contemplada. Pero otra cuestión es, no sé, queréis que habláramos un poco de qué es lo que pasa en clase, ¿no? Cuando se contempla las cuestiones de las relaciones de género, ¿no? De la diversidad de género ante determinados temas. Sí, bueno, yo en este caso pues yo creo que solo puedo partir de mi propia experiencia. Antes de renovarse, o sea, del Plan Bolonia, había un tipo de asignaturas que eran se llamaban genéricas, que venía gente, podías dar un descriptor, montar una asignatura y venía gente de cualquier facultad, que estaba muy bien, ¿no? Y yo creo que monté la primera que hubo en la facultad con bastante éxito, la verdad, porque venía gente de matemáticas, de física, de medicina, ¿no? Venían ahí a ver qué había ahí, ¿no? Y estuvo muy bien. Luego, cuando esto cambió y se hizo ya optativa, la verdad es que tenemos, he de decir, en estos planes, tenemos un éxito enorme, curiosamente. Es que nos saltamos incluso el número legal que pueda haber en una clase. El año pasado tenía en clase 78, 2 grupos de 78 personas, que es un disparate para hablar de género, ¿no? Es decir, que por parte del estudiantado, digamos que hay una atención y hay una curiosidad por este tipo de temas, ¿no? Pero claro, yo he visto una evolución también, que es un poco de lo que pensaba, ¿no? Los primeros años del plan nuevo, lo curioso es que había gente, por ejemplo, por parte del estudiantado venía gente que nunca había escuchado hablar de género, había gente que venía, había escuchado hablar de género e incluso aparecía posicionada, ¿no? Respecto a distintas formas de pensar dentro de los estudios de género. O sea, venían como con algunas lecturas, con alguna militancia, y era muy interesante, ¿no? Porque porque eso es solamente a partir de ahí, de la disidencia, puedes crear un poco de debate, ¿no? De opiniones. Porque claro, cuando tú das un contenido a gente que no sabe nada de nada, que no se lo ha planteado nunca, el debate es imposible, porque te miran como eres tú la que das y el otro el que recibe de manera muy pasiva, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que tenía en clase, ¿no? Gente que no había recibido nada y gente que sí lo había recibido y tenía una postura más crítica, tal. Pero yo me he encontrado en los últimos años que, claro, creo que el 2016 ha sido un punto de inflexión con el tema redes sociales. Ha sido muy importante cómo ha cambiado las formas de relación de la gente, entre la gente, pero también con el consumo cultural. Entonces, ahora que nos encontramos con generaciones muy jóvenes que vienen, en algunos casos, como muy educadas por redes sociales, ¿no? Entonces, ahora lo que
lo que me he encontrado en la clase es que no es que tenga gente que viene como con discursos de género, sino que la gente que viene con discursos de género es contra los discursos de género, que viene armada ideológicamente, y entonces pues vienen a clase como a oponerse a lo que tú les estás dando, ¿no? Las claves de por qué es importante desarrollar procesos de desigualdad, porque la desigualdad está unida a la justicia social, a la equidad, a que seamos más felices, ¿no? Volviendo a las ideas aquellas utilitaristas, no hay felicidad si no hay igualdad. Bueno, que yo ya parto de esas ideas como muy, muy generales. Y te encuentras gente, por ejemplo, que te niega los datos científicos y te dice, no, es que no es verdad. La socialización no existe. Las no existen. Nos decían. X casos de violencia de género, los que da la Fiscalía. Eso es mentira. Entonces, esto es una enorme dificultad a la hora de dar clase con temas que tienen que ver con la justicia social y con la equidad. Y eso es lo que ahora mismo yo padezco con mayor desesperación, la verdad, en el aula. Sí, este es el problema, ¿no? Que no sé si a raíz de debates en la tele, no sé muy bien qué vino primero, ¿no? O el hecho de vernos todos en la misma arena dentro de las redes sociales y ponernos en el mismo nivel, quiero decir, un conocimiento del ego que siempre va a ser interesante de entender, de verlo también en su medida, ¿no? O sobre todo de qué se habla con el conocimiento experto y negarlo, ¿no? O sea, negar las fuentes de información, porque claro, ya tenemos pues, un caldo de cultivo que entonces de qué hablamos, ¿no? ¿En dónde nos podemos poner de acuerdo? O sea, porque una cosa es que yo interprete los datos de una manera diferente a ti porque tengo una perspectiva distinta y haga el énfasis en una cosa y tú lo hagas en otra. Pero ahí nos podemos entender, podemos discutir. El problema es cuando directamente los datos son negados, ¿no? Y ahí sí que... Claro, yo estoy viendo un negacionismo también en clase constante, ya no solo en temas de género, sino en temas de ciencias sociales en general, ¿no? Yo es que... O sea, vale, yo soy mujer, pero yo he elegido ciencias sociales no porque sea mujer, sino porque he querido. Como, claro... Nadie dice lo contrario, ¿no? Pero qué casualidad que el 90% de la gente que estudia, bueno, estoy diciendo una cifra por decir, ahora mismo no es un dato concreto ni real, pero ¿por qué la mayoría de la gente que estudiamos ciencias sociales o incluso ciencias sanitarias somos mujeres y los ingenieros son hombres? Hay algo, ¿no? En la socialización, que además son los temas que suelo impartir. Y cuesta entender este tipo de cuestiones cada vez más. O sea, sí, porque bueno, yo creo que la gente, claro, ahora la gente joven y también la gente adulta nos movemos más que lo que son burbujas comunicativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues cada vez vamos recibiendo como más de lo mismo. Y esto siempre es problemático porque la gente muy joven hoy día participa muchísimo de las redes sociales, que ya, desde luego, las redes sociales no son ese territorio que se soñó al principio de una red social, hacer redes como sin jerarquías, todo el mundo igual. Eso hoy día está totalmente traicionado con lo que son las plataformas hoy día, la plataformización de la vida. Eso se ha terminado. Las redes sociales no son un proceso de diálogo horizontal. Las redes sociales están traspasadas por la comercialidad, por intereses políticos, por intereses económicos, es decir, por una serie de agentes que las controlan. Y no es que me ponga yo aquí como con la conspiración del Gran Hermano, pero es que es así. O sea, si yo quiero ser instagramer hoy día, pues no tengo que ponerme solamente a meter contenidos ahí. Es que me tengo que contratar una empresa, la tengo que pagar para que mis contenidos tengan al menos la mínima esperanza de poder ser situados de una manera muy masiva, pongo por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que estas generaciones más jóvenes, el problema es que una parte importante de su educación viene de aquí. De hecho, es muy significativo lo de los objetivos, los ODS. Si nos metemos, por ejemplo, ahora mismo, si nos metiéramos a investigar un poco, pues en podcast, ya que estamos haciendo un podcast, o en temas de redes sociales, bueno, yo porque lo hice, ¿no? Te pones a buscar a ver qué hay sobre ODS en podcasts. Te metes en plataformas. Yo la que más uso, pues es, bueno, pues una de ellas, que tampoco quiero decir el nombre comercial, como hacen en el cine, con las películas, de no decirlo, o los programas de televisión. Pues claro, ¿qué te sale de los ODS? Te sale que es todo mentira, que es una confabulación judeo-masónica, que es una confabulación de una gente extraña que va en contra del mundo occidental, que nos intentan manipular, que es todo mentira. Y claro, es alucinante, ¿no?
Y de verdad que hay gente que toma los ODS y está ahí todo el día predicando, claro, que yo es una cosa que no puedo entender, porque si algo podemos criticar de los ODS, por ejemplo, es que sean demasiado generales, ¿no? Que tú digas, vamos a eliminar la pobreza, ¿vale? Pero dime cómo. Sin meter políticas de reparto social, ¿no? Y eso, claro, es muy llamativo. Que la gente, en vez de estar preocupándose cómo podemos repartir la riqueza, se esté preocupando en temas que no tienen nada que ver, que es que hay unos señores que son Bill Gates y son no sé quién más, que es que nos están impidiendo, no se sabe qué, mantener nuestras esencias culturales, y el hombre blanco dominante ya no existe, o quieren terminar con nosotros, van a suplantar la población en Europa. Es que hay unas ideas tan locas que sorprende el éxito que tienen luego en gente, por ejemplo, más joven o más mayor, ¿no? Porque es que tú dices que lo que se está haciendo con los ODS es de auténtico disparate en el discurso, en ese tipo de discursos. Sí, hablando de eso, ¿no? Uniéndolo un poco con el tema de género, uno de los bulos que yo he oído, que de hecho preguntábamos en el Observatorio del Estudiante, que acabamos de sacar aquí en la Complutense, era que los ODS quieren destruir la familia, ¿no? Porque luego, claro, solo tenemos una idea de familia, obviamente, ¿no? Claro. El papá, la mamá y puede ser la parejita, ¿no? Sin más, que todo esté bien equilibrado, ¿no? En esos términos. Entonces, claro, es como, primero, ¿de dónde sale esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos intereses que hay detrás de destruir un poco el sentido común? Porque al final es un sentido común, ¿no? De que ya habíamos logrado como entender pues instituciones como la familia de muchísimas maneras, entender la equidad de género, y parece que hay esa pelea como que viene corriendo, ¿no? Detrás, lo que dices tú de cada vez salen más barbaridades, sí, salen barbaridades que además una elimina a la otra, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Dana, primero que no era Dana, que era un espejismo. Luego que al final era una máquina marroquí, ¿no? La que lo ha proporcionado. Ahora ya que están enterrando gente sin que nadie nos enteremos, ¿no? O sea, y al final la misma gente que consume unas cosas es la que consume las otras, que niegan la ciencia porque la ciencia se niega a sí misma una y otra vez, ¿no? Que es como, no, la ciencia no se niega a sí misma, sino que cuando reconoce un error y ve que hay otro descubrimiento, pues tacha el anterior. Cosa que no es lo mismo, ¿no? Pero si bien esto genera incertidumbre en la ciencia y hace que, no sé, que haya más anticiencia, más planteamientos así, no sucede lo mismo con los bulos, que es lo alucinante, ¿no? Y también falta ver todo lo que estaba señalando, ¿no? Lo de las grandes corporaciones, etcétera, y ver cuáles son esas controversias, qué es lo que sucede cuando hablamos de iba a decir de la igualdad de género, pero sobre todo del antifeminismo, ¿no? De todas esas corrientes antifeministas, ¿qué intereses hay detrás? O sea, porque luego nos cuentan siempre la misma historia de los señores, que al final hay señores mal separados, ¿no? Muchas veces detrás, cuáles son esas ofensas y qué sucede ahí, ¿no? ¿A quién le interesa tener estos discursos? ¿Por qué se vuelve a decir que, bueno, pues el desempleo se solucionaría, ¿no? Metiendo a la mitad de la población mundial sí. en casa? O sea, no sé, este tipo de cuestiones son las que llaman la atención y que estaría bien situar y visibilizar constantemente para ver pues, cuáles son los intereses que hay detrás de este tipo de cuestiones, ¿no? Que parece que... Yo creo que una cuestión detrás de todo esto, claro, no podemos pensar eso como una especie de gran hermano tal, pero sí que hay yo creo que por lo menos, no sé si es una maniobra o un resultado, es intentar mantener a la gente como despolitizada, ¿no? En el sentido de, claro, con maniobras de distracción. Por ejemplo, respecto al feminismo, siempre me ha hecho mucha gracia el bulo este que dicen, ¿cuál es el fin del feminismo? Ahora mismo, funciona por ahí, ¿no? Dice, es que el objetivo es desvirilizar a los hombres. ¿Y eso significa? Eso significa que hacer a los hombres blandos, ¿no? Y ya que no tengan interés por la guerra, por la competición. Por ejemplo, nosotros, claro, emprendemos muchos debates sobre la cooperación, sobre los cuidados, ¿no? Esto está en nuestro lenguaje. Entonces, le dan la vuelta a esto y dicen, claro, lo que quieren es desvirilizar a los varones. ¿Para qué? Para que no sean capaces de, si hay una invasión de los países árabes, o de ¿sabes? O de Marruecos, o de todos esos que son unos salvajes, cuando lleguen todos esos aquí, los varones de aquí, pues ya
están totalmente, que no van a ser capaces de defenderse, ¿no? Han perdido el espíritu guerrero, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, esas ideas, tú dices, es que es una locura. Fertilización el Fari con los Illuminati, ¿no? Exactamente, Algo así, o sea, que te fertiliza el Fari, imagínate. Entonces, son cosas que son tan locas, por otro lado, porque es cuestionar que, por ejemplo, que nuestra cultura sigue siendo una cultura dominante y que el resto del mundo entero está sometido por los principios de la cultura occidental y tal y cual, ¿no? Por las claves de la cultura occidental. O sea, es negarlo todo, ¿no? Y sobre todo, hacer que la gente no piense que una cosa que yo creo que el éxito está en que es verdad que hay una percepción muy generalizada de que vivimos un mundo en crisis, ¿no? Tanto la gente conservadora como la gente progresista, como tal, tenemos de repente una percepción de que aquí o va a pasar algo, ¿no? Yo todos los años tengo un vecino que me dice siempre, el año que viene ya va a pasar algo, ¿no? Todos los años tenemos, y es verdad que vivimos todo el mundo, esa percepción de que hemos llegado como a un límite, ¿no? Cultural, y hemos llegado, lo sabemos por los datos ecológicos y tal. Claro, hay dos respuestas ante eso, ¿no? La gente que es conservadora dice, claro, ojo, si Occidente hemos llegado hasta aquí a ser los dominadores del mundo, y lo digo masculino a propósito, si hemos dominado el mundo, vamos a recuperar lo que son nuestros valores tradicionales, vamos a volver atrás, y por eso, claro, se limitan las leyes del aborto, las mujeres a casa, toda esta idea fantástica y imaginaria de un mundo que además nunca ha existido, porque la realidad nunca ha sido esa felicidad social, no ha vivido nunca la sociedad así, ¿no? Pero generan esa fantasía de que antes se vivía mejor y con las claves de Occidente claritas, ¿no? Entonces tienes a esa gente conservadora y luego tienes a la gente pues más progresista y para mí, claro, me vais a perdonar, pero aquí tal vez sea un sesgo, pero digamos más racional que decimos, pero vamos a ver, si no se puede volver el mundo atrás. O sea, en todo caso no podemos ir hacia atrás, aunque quisiéramos, sería muy difícil reconstituir, yo qué sé, la sociedad como vivía la gente en Grecia o como vivía la gente aquí a finales del siglo XIX. Es que no es posible volver atrás, ¿no? Y si no es posible volver atrás, lo que necesitamos es generar nuevas estructuras basadas en cosas que ya hemos visto que no funcionan. Por ejemplo, una competitividad salvaje, una quema de recursos permanente. Todas las claves que han mantenido nuestra cultura ya no nos sirven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer objetivos más integrales como son los ODS, ¿no? Que intentan, en el fondo, un cambio de vida que sea como más holístico, más general y con unas claves, pues eso, epistemológicas que no sean las mismas, ¿no? Entonces ahí tienes las dos soluciones un poco que nos planteamos y tal vez cómo se construyen alrededor de estas dos posiciones, posiciones que claro, que en el fondo es que no puedes dialogar. O sea, yo no puedo dialogar con una persona que me diga que vamos a volver la sociedad a no se sabe qué momento histórico, porque es que no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que parte del problema está ahí y por eso ya digo, creo que es tan interesante estas declaraciones que son políticas. Son muy importantes que se hagan porque al fin y al cabo la formalización de unos objetivos es positiva. Ahora, ya me voy de tema, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con la nueva configuración de la Comunidad Europea, donde está mandando la ultraderecha o está intentando mandar la ultraderecha? Estamos asistiendo a un momento en que hay una batalla dentro de la propia derecha en Europa, ¿no? Con el debate de si nombran a nuestra ministra o no nombran a nuestra ministra. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿quién va a ganar ahí? ¿Qué posiciones van a ganar? Van a ganar gente que quiere volver a un pasado idílico. Y con esas ideas, ¿qué se hace? Al final, pues hace que la gente joven se despiste de los problemas, porque es como maniobras de distracción, porque están planteando algo que no es posible hacer. Pero además es que son maniobras de distracción y además paradójicas y absurdas en el sentido de que cuando se critica desde la islamofobia a determinadas etnias se hace precisamente desde ahí, ¿no? Desde que viven en el pasado, que a la mujer la tienen no sé cómo y sin embargo cuando se ve en otro lugar se trata fatal, pero luego queremos volver a ese pasado, ¿no? Queremos volver a ese pasado, pero además sin dejar de quemar, ¿no? Combustibles fósiles, etcétera. Entonces, bueno, pues lo curioso es eso, ¿no? Cómo podemos armar de pensamiento crítico
por lo menos a nuestro estudiantado, ¿no? Y luego, bueno, pues hacer definitivamente una extensión para entender un poco cuáles son los argumentos, cuáles son las controversias, cuáles son los intereses que cuelgan de un lado y otro, cómo la batalla en las redes sociales, ¿no? La disputa por los términos en las redes sociales no es una disputa justa, porque está absolutamente dopada, ¿no? Los intereses de algunos actores. Y bueno, pues eso sería un poco esa idea, ¿no? También que salgan, o sea, yo lo que veo, por ejemplo, en el cambio del alumnado, ¿no? Según empieza cada año, siempre he tenido primeros, entonces sí que veo esos cambios, como venían, bueno, pues como venían al principio, que querían ser muchos, ¿no? Emprendedores, emprendedoras, y cómo la agencia individual cada vez está como mucho más anquilosada, ¿no? Ese individualismo como una cosa de la que depende todo, absolutamente todos los pasos que den, ¿no? Y no son para nada conscientes de la estructura social, en definitiva, ¿no? Que es, por un lado, es una de las cosas que trato como profesora y que sobre todo en esta facultad pues tratamos de demostrar, pero no es tan fácil, ¿no? Porque vienen con resistencias muy potentes y además con la ilusión de que se aprende mucho más en las redes sociales de lo que se puede aprender en la universidad, que no informamos de lo real, ¿no? De lo real, sí. Desde de que se están desvirilizando, por ejemplo. Uh-huh. es muy paradójico, ¿no? Bueno, yo no quisiera terminar con algo, o sea, con un mensaje totalmente negativo, ¿no? Porque yo sí creo que algo hacemos, ¿no? Es difícil competir con los medios, es difícil competir con las redes, pero también tengo la experiencia de mucha gente que te la encuentras cuando han pasado algunos años y ves que el paso por la universidad para mucha gente ha sido muy positivo, ¿no? Y que al fin y al cabo se cumple esa ley que yo siempre digo, ¿qué es la cultura? Bueno, pues es eso que te queda cuando parece que lo has olvidado todo. No te acuerdas de un autor, de una autora, no te acuerdas de un tal, no sé qué, pero algo queda ahí, ¿no? Y desde luego la cultura en el sentido no de esos datos que acumulas o que, sino en el fondo un poco te sitúa en una manera de pensar, en una manera de razonar, ¿no? De vivir la realidad de otra manera, esa otra manera es vivirla de manera crítica. Y entonces es verdad que luego te encuentres con gente, con estudiantes que las ves muy bien situadas. Y de hecho hay una diferencia muy grande, por ejemplo, solamente con que comparemos una persona que llega primero y una persona que está, por ejemplo, haciendo el máster, ¿no? Que son 4 años después. Pues hay muchísima diferencia, pero mucha. Entonces, bueno, por poner aquí un punto de esperanza, yo creo que hacemos cosas y que no tenemos que desanimarnos para nada, que es verdad que este golpe que tenemos ahora es importante, ¿no? Cuando te encuentras gente que viene pues educada en redes y educada en unas cosas muy extrañas para nosotras, ¿no? Pero luego también van cambiando, ¿no? Y también la gente está a veces con los ojos abiertos y bueno, luego se lo van pensando, ¿no? Que muchas veces también nos muestran como más resistencias en el aula y a lo mejor, porque eso también me ha pasado, ¿no? Encontrar gente que se resiste, pero luego cuando te las encuentras en la cafetería y resulta que están reproduciendo de manera positiva algo que han visto en clase y se lo están pensando, lo están debatiendo y bueno, vamos a pensar que esto sirve, ¿no? Y que desde la universidad cumplimos esta función de desarrollar un pensamiento crítico, porque si no, bueno, no tiene ningún otro sentido, ¿no? La universidad para mí, porque para hacer cosas de estética o de publicar artículos cuantitativos o no sé qué que no van a ningún lado, que no sirven para nada, pues bueno, no es muy interesante. Sí, también lo creo, vamos, y que es verdad que yo creo que hemos reflexionado, ¿no? Destacando casos que nos encontramos que quizá antes no eran muy minoritarios y que ahora vemos más, pero desde luego la mayoría del estudiantado no está afortunadamente en esas, ¿no? Y desde luego sí que también les vemos crecer, ¿no? Con ese pensamiento crítico, y ya no solo por nuestras clases, ¿no? Sino por la misma interacción que se da en un lugar como este, ¿no? En las universidades públicas en general. Pues muchísimas gracias a las dos por vuestra labor docente y también pues eso, por seguir trabajando por encontrar estos recursos de poder generar como realmente una formación que sea crítica, que
trate estas cuestiones de género y que haga frente a toda la desinformación y el negacionismo científico al que nos estamos enfrentando. Así que muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta sección en la que vamos a hablar un poquito de cine o de series, sobre todo mainstream, que podamos ver en cualquier plataforma. Y hoy vamos a hablar de La mujer de la montaña, una película islandesa que fue estrenada en el 2018 y que tiene muchísimo interés para mí porque es la historia de una mujer que se dedica a sabotear lo que son los cables eléctricos de una gran empresa, de una empresa contaminante en Islandia. Es la historia de una heroína solitaria, una historia de una mujer que lo que hace es que individualmente toma una especie de arco, ¿no? Y genera una imagen muy simbólica de cómo las personas individualmente podemos hacer desobediencia civil no violenta. Nos plantea la cuestión de hasta qué punto podemos, como seres individuales, tomar esa decisión de actuar frente a una gran empresa. Claro, la historia, lo que pasa es que su propia narrativa, su propia historia, se ve traspasada por una situación de tipo personal, que es que la llaman para ser madre porque le dan una niña en adopción y ahí está un poco el conflicto, ¿no? ¿Qué pasa con su vida personal? ¿Qué pasa con sus opciones políticas, vamos a decir así, ¿no? Es una obra muy divertida que está contada en clave pues de alegría, en clave muy positiva y muestra un poco, lo interesante es que muestra algunos hilos de lo que podríamos definir como el ecofeminismo, ¿no? ¿Qué es esto del ecofeminismo? Es la idea de que cómo la dominación a la que se somete la naturaleza tiene algo que ver con la dominación que el patriarcado ha tenido también sobre las mujeres. Entonces, es una película que es muy poco literal en ese sentido, pero sí que juega muy bien con estos principios, ¿no? De cuidados, de cómo, en el fondo, cuidar la naturaleza tiene que ver con cómo nos cuidamos entre nosotros, cómo dejamos de ser seres competitivos, somos seres cooperativos y somos seres, sobre todo, que podemos actuar de manera individual frente a los problemas, ¿no? Creo que este es el valor de la película, aparte de que, bueno, cómo está hecha, los paisajes irlandeses, que son una naturaleza maravillosa, muy especial dentro del planeta Tierra, que también requiere sus cuidados, ¿no? Luego cómo está hecha materialmente, que tiene algo de anticine, de aquel anticine que se jugaba en los años 70, donde aparecen unos músicos, por ejemplo, tocando instrumentos tradicionales de repente en mitad de la acción, y creo que de verdad es una película que merece la pena ver porque nos da para reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Sobre las cuestiones de ecología, del ecofeminismo, las cuestiones de la necesidad de los cuidados y también de la acción política. Bueno, chiques, si habéis llegado hasta aquí, gracias. Tenemos un buzón de sugerencias y quejas en el que podéis decirnos cosas de la universidad, si tenéis propuestas, si queréis mandarnos una notita de audio, un mensajito con lo que queráis, en el número 6244 61274. Por favor, seguidnos también en todas nuestras redes sociales, que iremos subiendo contenido chulísimo. Y sobre todo, venir al siguiente capítulo de Agenda Caliente. Hasta luego.